Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Danilo Leiva de su programa Contrarreloj y vocero oficial de Herencia Hispana que venga aquí en la ciudad de Montreal. Gracias a todas las personas que han estado atentas a todas nuestras últimas transmisiones en donde nosotros hemos tenido el privilegio de entrevistar muchas personalidades muy importantes dentro de la sociedad canadiense y hoy no es la excepción. Hoy les traigo un personaje que definitivamente nos va a llenar de orgullo. Estoy hablando de Eddie Pérez. Eddie, quien es el director de diplomacia internacional dentro del Climate Action Network Canada, una de las organizaciones que pelea contra el cambio climático más importantes del globo terráqueo. Así que acompáñenme a ver esta entrevista en donde él nos comenta un poco acerca de su vida personal, pero también de sus proyecciones a futuro dentro de la organización. Acompáñenme a ver esta hermosa entrevista. Bueno, muchas gracias a Herencia Hispana Quebec, al programa Contrarreloj por esta invitación. Soy Eddie Pérez y me da mucho gusto de estar con ustedes aquí hoy. Bueno, yo llegué a Montreal a los 14 años. El tiempo pasó muy rápido. Llegué al barrio Côte-des-Neiges y pues ya hace casi 20 años en este país. He vivido mucho más tiempo en Montreal que en Cartagena, que es la ciudad donde yo nací en Colombia. Llegué con mis papás, con mis hermanos, viví también en los Estados Unidos unos cuantos meses. Te digo, estudié aquí en Montreal en colegios públicos. Mi papá, que ya falleció, era médico, mi mamá administradora de empresas. Aquí ellos fueron comerciantes en el tiempo en que nosotros llegamos. A mí, bueno, ¿qué me gusta? Cosas así, bueno, cuando era niño hacía patinaje de línea. Por algunos años lo hice. Ese era el deporte que a mí más me gustaba. También jugaba ajedrez. No sé si hay una liga de hispanos que jueguen ajedrez en Montreal. Bueno, ese era otro deporte de la cabeza. Con el tiempo, un tema que me gustó mucho fue la política, ¿no? Pero no la política de pertenecer a un grupo político, sino las oportunidades que existan para ayudar. Mi papá le gustaba mucho trabajar en los lugares donde vivían personas más vulnerables y eso a mí como que me impactó y yo trabajé mucho en ese sector aquí en Montreal. Hasta que después de unos cuantos contratos y trabajos que tuve y después de hacer mis estudios universitarios, comencé a trabajar en el medio en el que yo trabajo hoy en día, que el medio del cambio climático. Hoy en día yo soy director de la diplomacia dentro de una organización que se llama Climate Action Network Canada o Réseau Action Climat Canada, y es la más grande organización canadiense que trae o hace coalición con otros grandes grupos canadienses para el avance de las políticas climáticas en el país. Yo soy director de todo el departamento de diplomacia, o sea, mi trabajo consiste a acompañar a las organizaciones con las que trabajamos, pero también al gobierno dentro del avance de la agenda climática en las Naciones Unidas y de participar en las negociaciones internacionales con expertos y proponer soluciones para avanzar la agenda climática lo más rápido posible, basado en la ciencia y en los análisis técnicos que nos permiten comprender las grandes tendencias sociales, económicas, tecnológicas que nos permiten avanzar para resolver la crisis climática que vivimos hoy. Primero que todo, mis estudios me permitieron tener un interés en los asuntos climáticos. Yo estudié en la Universidad de Montreal sociología, también hice un año en urbanismo, ciencias urbanas,
Y después yo dejé de estudiar, no sabía qué quería hacer para mi maestría y trabajé dentro de una organización que viene en ayuda hacia personas que necesitan vivienda social en Montreal. Y eso lo hice por 3 años, hasta que después comencé a trabajar en un partido político, el Nuevo Partido Democrático, y en el 2016 yo decidí comenzar mi maestría en el Instituto Nacional de Búsqueda Científica de Quebec. Cuando yo comencé mi maestría también comencé un contrato dentro de una organización que es la organización del antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. La organización se llama Climate Reality y ellos me pidieron que yo asistiera a negociaciones del clima como representante de la organización. Varios eventos, y este es mi segundo punto, me llegaron a convencer que el medio del cambio climático era el medio en el que yo quería desempeñarme profesionalmente. Con la organización Climate Reality también organicé un viaje hace ya 10 años casi, donde yo fui en autobús desde Canadá hasta Chile. Y en este viaje, pues yo encontré aproximadamente 5.000 a 7.000 personas dentro de colegios, universidades, y pude confrontar mi identidad como latinoamericano, pero también salirme un poco de la parte científica y técnica del cambio climático y comenzar a interesarme mucho más en las historias de la gente que yo encontré y de pensar en la transición, cómo la transición es vivida de un punto de vista canadiense, de una persona que no nació en Canadá pero que ha vivido casi toda su vida en este país, y cómo esa transición se vive en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Y esas historias, la adición de esos mensajes fue la que a mí más me inspiró y me llevó a querer hacer carrera en este medio. Entonces, en el 2016, cuando Climate Reality me invita a las negociaciones del clima en Alemania, me ofrecen otro contrato y yo de allí me muevo hacia las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas fue una de las experiencias más importantes para mí, porque fue dentro de esa agencia donde yo comencé a comprender mucho más los elementos básicos de la ciencia climática y la importancia de darle acceso a esta información a todas las comunidades, sobre todo a aquellas que no conocen esos detalles. Y después, cuando ese contrato se terminó y yo volví a Montreal, me ofrecieron convertirme en analista de políticas internacionales dentro de la organización en la cual trabajo hoy, y de allí, bueno, me pidieron que creara un departamento mucho más grande en el cual hoy soy director de diplomacia hasta hoy en día. Bueno, ¿cómo el COVID me ha afectado a mí? Yo pienso que me ha afectado de casi todas las formas. La única forma en la que en realidad no me ha afectado así directamente es que yo no he tenido COVID, no me he enfermado hasta ahora, y bueno, gracias a Dios no me he enfermado, ¿no? Pero hay tres formas en las cuales yo podría resumir cómo el COVID ha afectado el medio en el que yo trabajo y mi trabajo personalmente. Bueno, lo primero es logístico. Cualquier persona que ha tenido una experiencia en diplomacia sabe que la diplomacia es una cuestión de relaciones humanas, es una cuestión de encontrarse en un lugar, sobre todo en temas climáticos, donde pueden estar más de 100 países discutiendo sobre cómo poder aceptar y implementar soluciones comunes. El COVID lo que hizo es suspender las negociaciones, suspender esos encuentros, y nos ha forzado a buscar otras alternativas y encontrar soluciones que nos permitan avanzar
estas discusiones que muchas veces son muy difíciles porque son técnicas sociales, económicas y culturales. La segunda forma es que el COVID también trajo mucha incertidumbre. Incertidumbre no solamente en los ámbitos económicos, sino también en el hecho de que de un día para otro las agendas cambian. Todo el calendario diplomático internacional, y bueno, podemos decir que el calendario doméstico rueda en torno a la pandemia, al impacto de la pandemia. Mira lo que estamos viviendo ahora mismo en Ontario, donde hay más de 4,000 personas diariamente impactadas. ¿Te puedes imaginar entonces cómo eso puede afectar las decisiones futuras dentro del cambio climático? Y trae mucha incertidumbre, porque no se puede decidir si no sabemos lo que estamos realmente, las cosas en las que estamos respondiendo inmediatamente. Y el tercer punto, y el más importante para mí, es que esta pandemia ha sido reveladora. La pandemia ha amplificado las desigualdades, las injusticias y el hecho de que los sistemas gubernamentales, sociales, políticos, económicos no nos permiten proteger a la población, no nos sentimos seguros. Como un virus ha llegado a nuestras vidas y nos ha dejado, como decimos en Latinoamérica, con los pantalones en el piso. Y de esa clase como decimos en inglés, wake up de la pandemia, nos ha llamado a una reflexión, a la reflexión sobre la equidad, sobre cómo podemos ser más solidarios, comprender que hay grupos que han sido marginalizados históricamente, que hoy viven los impactos de esta pandemia de forma desproporcionada. Y si no aprendemos de esta pandemia, no podremos responder a pandemias mucho más fuertes que van a venir en el futuro. Y esa enseñanza es una de las más importantes, esa enseñanza sobre la resiliencia, sobre la solidaridad y el hecho de que no vamos a salir de esto si no lo hacemos juntos. Bueno, yo, Danilo, te cuento, también trabajo como profesor aquí en Quebec, le decimos chargé de cours, enseño en la Universidad de Montreal un curso que se llama Justicia y Cambio Climático. Es un curso que me permite a mí poder compartir con estudiantes las bases científicas del por qué existe esta diplomacia climática, por qué en los últimos 30 años se ha necesitado crear vínculos de cooperación internacional para poder avanzar la política climática en Canadá y también en todos los países del mundo. Dentro de este curso también hablamos de justicia, de equidad, de cuáles son los diferentes componentes para poder avanzar la justicia climática. Y también hablamos de la interseccionalidad, o sea, cómo al poder discutir de las soluciones climáticas, también hablamos de soluciones feministas, intergeneracionales, cómo hablamos también del hecho de que las soluciones climáticas tienen que estar ligadas a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y también, finalmente, es una oportunidad para compartir sobre el interés de la diplomacia climática como un medio que tiene que ser avanzado, no solamente por los expertos del cambio climático, de la ciencia climática, sino también por los expertos en cooperación internacional, en política, en derecho, en biología. El hecho de que necesitamos también que las soluciones del clima puedan ser analizadas por las diferentes ciencias sociales
y naturales. Si yo tuviese el poder de cambiar algo en este mundo, sería el individualismo. Cuando yo pienso en la transición, cuando yo pienso en el mundo en que yo quiero ayudar o contribuir ahora y en el futuro, hay dos cosas para mí. Muchas veces cuando hablamos de cambio climático decimos o que limitamos la discusión a, bueno, vamos a instalar paneles solares o vamos a comenzar a conducir carros eléctricos. Y eso es importantísimo, todo eso es muy importante y eso hace parte de una discusión que se llama la innovación. Bueno, vamos a innovar, traer nuevas tecnologías. Para mí eso es importante, pero no es lo más importante. Para mí el legado por el cual yo quiero trabajar es ese legado que me permite aprender de lo que yo estoy viviendo ahora con el COVID y de lo que estamos viendo sobre los impactos del COVID en todo el planeta. Yo no quiero hablar de innovación, yo quiero hablar de transformación y de transformación social. O sea, ¿qué quiero yo decir con transformación? Que cuando la transición que estamos viviendo nos permita poder amplificar las voces de las personas y las comunidades que están viviendo esta transición, de sus necesidades. Poder hablar no solamente de las nuevas tecnologías, pero cómo las tecnologías son distribuidas de forma equitable hacia las comunidades que lo necesitan más. Yo sueño, por ejemplo, en una sociedad en la que estas tecnologías no sean solamente asequibles a un grupo de personas, a los más ricos o a los que más saben. Para mí eso no es una solución. La solución es que las personas que viven mucha más desigualdad social puedan acceder a las soluciones climáticas, a un futuro mucho más próspero en el cual ellos puedan decir que hacen parte de esta transición completamente. Ese es exactamente el legado o el mundo en el que yo quiero trabajar y pues me hace mucho pensar en los impactos de esta pandemia. La pandemia ha tenido un efecto desproporcional en grupos, sobre todo comunidades culturales, y ha revelado diferentes tipos de desigualdades que tenemos que trabajar para arreglar. Y lo que estamos aprendiendo del COVID-19 es que la transición, si esta transición no es justa, no será una transición equitable. Bueno, un mensaje a la comunidad y de pronto a las personas más jóvenes, yo diría 3 cosas. La primera es la juventud de hoy en día han sido actores y actrices fundamentales para hablar de la urgencia de actuar para resolver las diferentes crisis que estamos viviendo. Danilo, si tú piensas, por ejemplo, en las grandes manifestaciones de jóvenes que dejaron de ir al colegio los viernes para decir que el cambio climático era una injusticia intergeneracional y existencial, pues eso te da a ti un ejemplo del lugar que los jóvenes hoy están tomando para hablar de este tema tan importante. Entonces, así como pensamos también en la transición, en la innovación y en la transformación, el lugar de los jóvenes hoy en día es mucho más importante porque ellos vienen con una claridad más grande del mundo que las generaciones mucho más, vamos a decirlo así, viejas, le están dejando a las generaciones más jóvenes. Entonces, para mí eso es lo primero, el lugar que ellos están tomando. Lo segundo que yo diría es trabajar en el cambio climático, trabajar en este sector pide mucha humildad, porque yo no puedo hablar de cambio climático
solamente de una forma técnica o científica. Yo te puedo decir que tenemos que limitar la temperatura global a 1.5 grados lo más rápido posible, o tenemos que reducir de aquí del 2030 a 45 gigatones de gases de efecto invernadero, pero en realidad esos números no son tan importantes como las historias de las personas que están viviendo el cambio climático diariamente. Y tenemos que hablar en ese sentido, cómo esta crisis es también una oportunidad para nosotros comprender que lo que más importa, y eso es algo que la pandemia nos está enseñando, es poder crear un futuro mucho más seguro. Un futuro seguro, punto. Un futuro mucho más sostenible y sobre todo asequible, donde pueda la equidad y el respeto hacia los derechos humanos, hacia los derechos de las personas de los primeros pueblos, y sobre todo aquí en Canadá, poder también amplificar las voces de las comunidades culturales como de la comunidad latina. Pero de pronto, un último punto, si tú me permites. Mi papá, que falleció hace 1 año y 4 meses, él me enseñó una cosa en la cual yo me recuerdo todo el tiempo. Y él me decía, él era médico, y él decía: hijo, si el paciente me demuestra un signo de vida, por más enfermo que esté, yo siempre tendré la esperanza de poderlo sanar. Y a mí ese mensaje, cuando yo era niño, no lo comprendía, pero mientras voy creciendo y ahora como adulto, ese mensaje me llega directo al corazón, porque lo que mi papá me decía es: la esperanza viene de los signos que a veces pensamos insignificantes, y son las historias de solidaridad, de trabajo junto, de pequeñas historias positivas que nos permiten crear ese sentido de esperanza en un mundo que es complejo y que está viviendo muchas crisis y muchas desigualdades, y en el cual no podemos comprenderlo todo. Y ese sería mi consejo, que dentro de la complejidad de este mundo, en cada uno de nosotros, mientras haya signo de vida, signo de esperanza y de solidaridad, vale la pena actuar. Bueno, 2 puntos sobre qué viene a corto plazo, profesional y personal. A corto plazo profesional, pues estamos viviendo ahora mismo todo en casa, ¿no? A veces mi trabajo me forza a levantarme a las 4 de la mañana, pero eso va a seguir hasta el final de año. De pronto habrá negociaciones en noviembre, y de pronto en noviembre comenzaremos otra vez los viajes para el trabajo, ¿no? Yo ahora mismo yo escribo reportes sobre el tipo de plan climático que el gobierno de Canadá tiene que presentar. Para mí eso es una de mis prioridades, y también nosotros compartimos asesoría a gobiernos, a instituciones, por ejemplo dentro del marco del G7, del G20, todo eso sigue, pero desde casa. En el 2022 comenzaremos otra vez el trabajo mucho más práctico. Yo voy a seguir enseñando en la Universidad de Montreal, para mí eso es una prioridad, un contrato de 6 años casi. Y del punto de vista personal, bueno, 2 cosas. Yo quiero ir a las islas del Caribe para un proyecto personal que tengo de fotografía, para analizar el impacto de las pérdidas que el cambio climático deja en las islas del Caribe. Son regiones en Centroamérica y en las islas del Caribe que están muy vulnerables a los impactos del clima. Yo tengo un proyecto de foto que he querido hacer desde hace unos cuantos años. El segundo, que yo un poquito más personal, bueno, yo quiero adoptar un perro.
es algo que siempre he querido y creo que ahora mismo me es posible porque yo sé que si viajo no se va a quedar solo. Yo pienso que para mí dos cosas. A mí me gusta mucho escuchar y creo que escuchar es mucho más agradable que hablar. Y la segunda es yo transformo o quiero transformar hechos en historias. Yo quiero cambiar en este momento es poder reforzar los vínculos y los sistemas sociales que existen y que permiten a la comunidad latina, a los trabajadores, a las comunidades que también por muchas razones han sido marginalizadas, poder pasar a través de esta pandemia. Porque las desigualdades que nosotros vemos en este momento nos están revelando cosas bastante trágicas. El hecho, por ejemplo, Danilo, que países del mundo en Centroamérica estén declarando bancarrota por no poder atacar las diferentes crisis que ellos están viviendo, para mí es algo que eso me da mucho miedo, porque cuando un país te dice no tenemos los recursos para actuar, es algo que nos lleva a pensar en la incapacidad de un Estado o de una comunidad de no poder subvenir a sus necesidades las más básicas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, en lo que yo quiero trabajar ahora y que quiero cambiar ahora? Es eso, esa desigualdad que existe y que nosotros podamos salir de aquí mucho más fuertes, de esta crisis que estamos viviendo, mucho más fuertes, y eso necesita un sistema social reforzado. No es solamente en el cambio climático. Me preguntarás, ¿por qué no hablo del cambio climático? Porque para mí es lo mismo. Para mí, el hecho de poder aumentar la ambición de nuestra acción climática, de construir una ciudad mucho más durable, mucho más verde, es también considerar que tenemos que reforzar los derechos de las mujeres, la capacidad de la mujer de trabajar. Tenemos que considerar mejores trabajos para la comunidad latina dentro del sector de las energías renovables. Entonces, para mí es lo mismo. Si nosotros logramos reforzar los sistemas sociales y lo hacemos pensando en construir un futuro mucho más seguro o un futuro seguro, punto, entonces estamos respondiendo a una sola necesidad. Y el miedo que yo tengo en este momento es que en muchas partes del mundo esto no es posible. El trabajo que Herencia Hispana Quebec hace en estos momentos y que ha hecho y que ha mostrado tanta resiliencia para amplificar voces, amplificar vidas, historias, por muchas de muchas maneras, con los premios que ustedes han otorgado a mujeres, con la organización del mes hispano en septiembre. Eso demuestra esa capacidad de resiliencia que nuestra comunidad está adquiriendo. Y para mí esa es la más importante reflexión de todo esto. La fuerza de nuestra comunidad le pertenece a aquellas personas que se dedican a crear estos vínculos. La COVID o esta pandemia de un día para otro nos separó, nos alejó, no nos ha permitido abrazarnos, no nos ha permitido ir a un restaurante, no nos ha permitido hacer cosas que como humanos hacemos todo el tiempo y que nos gusta hacer. Y una de ellas es encontrarnos. Y en este momento el ejemplo que me viene hacia mi cabeza es cómo Herencia Hispana Quebec nos ha permitido encontrarnos dentro de esta pandemia, dentro de esta crisis que estamos viviendo, con los recursos que son mucho más difíciles de obtener. El hecho de que ustedes hayan encontrado diferentes formas creativas para poder hablar
de la historia de la comunidad latina en tiempos de pandemia, pues yo pienso que ese es un testimonio de resiliencia que tenemos que remarcar y que nos va a enseñar a poder construir una comunidad latina más fuerte, que en el proceso de esta transición a una normalidad va a poder responderle a las necesidades de nuestra comunidad, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito cultural, político. Y yo pienso que esa es la reflexión más linda que me viene a la cabeza en este momento. A mí solamente me queda agradecerles a los productores del programa Contrarreloj, agradecer a Herencia Hispana Quebec por siempre darme estas pequeñas oportunidades para dar mi punto de vista, mi pequeño punto de vista, mi pequeña contribución. Yo siempre he estado muy inspirado por todos los esfuerzos que hace Herencia Hispana Quebec. Un abrazo también al equipo, sobre todo a Alexandra Regalado, que es no solamente una amiga de la familia, sino que también una persona que con mucha fuerza, resiliencia y una actitud extremadamente positiva ha encontrado formas para amplificar y resaltar la belleza de la comunidad hispana aquí en Quebec y en Montreal. Y si quieren seguir en contacto conmigo, Eddie Pérez, muy sencillo, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también me pueden encontrar en Twitter, y pues me pueden escribir eddie@climateactionnetwork.ca. Para mí será un placer responder e interactuar con miembros de la comunidad. Gracias, Eddie, gracias. Definitivamente tus palabras son total y completamente inspiradoras. De corazón te lo digo, yo tengo una admiración profunda con todo lo que tú haces. Deseo de corazón que te vaya muy bien. Y por supuesto, como nosotros lo estuvimos hablando con la directora de la organización, pues Alexandra Regalado, que es nuestra directora en Herencia Hispana Quebec. Eddie, deseamos de corazón que seas el próximo ministro aquí en Canadá, ministro en cualquiera de las áreas, pero yo estoy seguro que donde te pongan definitivamente vas a dejar una huella positiva, una huella indeleble, porque sos un ser humano impresionante. De corazón deseamos, pues, a nombre de la organización, deseándote éxitos, y en nombre personal también, pues muchísimas gracias por haberme dado el privilegio de conocer un poco más acerca de tu trayectoria y sobre todo este ser humano que se esconde detrás de todas estas responsabilidades tan importantes que tenés. De corazón te lo digo en nombre de Herencia Hispana Quebec, de mi nombre personal y de toda la comunidad latina. Muchas gracias. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes que han estado pendientes de todas las programaciones y de las entrevistas que hemos tenido por medio de Contrarreloj y que están publicadas cada viernes a las 7 de la noche en las plataformas oficiales de Herencia Hispana Quebec. Ya saben, cada viernes 7 de la noche por las plataformas oficiales de Herencia Hispana Quebec. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como Danilo Leiva. En el Facebook me pueden encontrar también como Danilo E. Leiva. Estoy para servirles. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a toda la comunidad latina que está atenta de lo que nosotros estamos haciendo aquí en la ciudad de Montreal, en Canadá.